recordamos la multitudinaria manifestación que recorrió en el verano de 1997 las calles de Segovia. Miles de ciudadanos mostraban así su repulsa por el asesinato por ETA del joven concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. También volveremos a Costa de Marfil, donde un equipo de cooperantes andaluces vacunaron a 10.000 niños en un programa financiado por la Junta. Recordaremos además el resultado de la restauración del retablo de la iglesia de Carbonero el Mayor y la aventura que llevó a Moisés López a dar la vuelta al mundo en su avión de hélice. Hicimos Southampton en Salamanca para llegar los primeros a Salamanca y ser los primeros que tocaran tierra dando la vuelta al mundo en avión de hélice un segoviano. Recordaremos también la primera toma de posesión de Pedro Aragüetes como alcalde de Segovia hace 10 años. No tenemos afán de poder, sino ilusión de hacer cosas importantes para Segovia. Si trabajamos, si no nos asustan las dificultades, lo lograremos. Reviviremos el Día Europeo de la Música de 1998 con homenaje de las dulzainas segovianas a Jorge de Ortúzar, fallecido un año antes. Y reviviremos algunos momentos de las ferias y fiestas de Segovia. Acudió al Ayuntamiento de Segovia sobre las 12 menos cuarto de esta mañana, a fin de cerrar de forma inmediata los términos del acuerdo de cesión a la ciudad de los terrenos del antiguo regimiento de artillería, parte de un solar del actual acuartelamiento de la Academia y otros, poniendo el Ayuntamiento a disposición del Ministerio de Defensa unos terrenos en baterías como ampliación de la Academia y una parcela edificable en la ciudad. Las dos partes, antes de entrar a la negociación, manifestaron su predisposición a alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Hay muchos puntos de contacto y espero que hoy se resuelvan la mayor parte de las incógnitas. Desde el Ministerio de Defensa, ¿cuál es la postura que se va a tomar? Como siempre, la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, que yo dirijo, tiene entre sus deberes el contactar con los ayuntamientos para el mejor urbanismo de las ciudades, sin perjuicio de los intereses económicos que nos mueven, porque con el beneficio de los convenios tenemos que pagar las obras de infraestructura. Juan Antonio Perteguer declaró ayer que el convenio con el Ministerio de Defensa para la cesión de terrenos militares será firmado a mediados del presente mes de enero. Perteguer señaló que el gobernador militar Ángel Ugarte tiene ya sobre la mesa el proyecto del convenio que plantea el Ministerio de Defensa, contrayendo el compromiso de que esté redactado y firmado en este mismo mes. El convenio recoge la cesión por parte de Defensa del acuartelamiento del antiguo regimiento de artillería, así como la apertura al tráfico de la calle Coronel Reixac, que será recuperada en un futuro como vía de descongestión de tráfico para un cada vez más probable corte de tráfico bajo el acueducto. En las fiestas del 93, un acueducto cubierto de andamios fue el escenario para la representación de la leyenda de la Moza y el Diablo en versión Els Comedians. En la representación de la leyenda del acueducto, fuego y agua fueron los elementos de una noche mágica en la que el público, un poco escéptico al principio, terminó participando del espectáculo. El prejuicio o el esquema que tú tenías se te rompe y ves que la gente va contigo a donde tú vayas, ¿no? O sea, que el inicio, y que no es un público, a mí lo que me gustó ayer, que no es un público de entrada, sino que de entrada nosotros lo veíamos, estaban completamente desconcertados y alucinados, y que poco a poco ibas a entrar y al final estaban contigo. Ese espectáculo, cuando lo hacemos normalmente quiero decir, en un espacio donde tú puedes meter toda la tralla y no hay que tener el cuidado porque no es un edificio que se tiene que caer o que no está herido, utilizamos mucho trueno. Y en cambio aquí hicimos toda la pirotécnica de ayer, una parte muy grande, era específicamente tratada para Segovia. En esas fiestas la atracción más novedosa y demandada no estuvo en el ferial, sino en la Alhóndiga. La Gruta del Terror ofrecía emociones fuertes con los personajes más siniestros de las películas de miedo. Una idea importada de Argentina que se hizo posible en Segovia gracias a un equipo de más de 20 personas en la parte técnica y 13 actores que se sometían a hora y media de maquillaje antes de comenzar los pases.
incorporar alguna innovación a esta idea de un grupo de argentinos que ya desde hace unos años hizo este mismo montaje o muy similar de forma permanente en Madrid y en Barcelona. Nosotros hemos hecho un equipo completo para poder hacer esto itinerante. Y los actores están bien pintados y todo eso. Está muy bien montado, los actores actúan muy bien y que yo creo que tienen que volver otro año. Esto está muy bien, los actores están muy bien maquillados y todo esto, y que da miedo, pues, sobre todo cuando te quedas solo en el grupo. Siempre me han tirado las zapatillas y de todo. ¿Da miedo o no? Hombre, depende, hay algunas cosas que un poquillo... ¿Y qué te ha parecido? Que te dan muchos sustos. ¿Volverías a entrar? Este panel ocupó la fachada de la cárcel durante los 532 días que duró el secuestro de Ortega Lara, el más largo de ETA, y se retiró tras la liberación. Pero la alegría duró poco. El 12 de julio del 97 los segovianos se concentraron para pedir clemencia para Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP en Ermua a cuya vida se puso precio, la reagrupación de los presos de la banda. No fue posible. Blanco fue asesinado. Tanto el asesinato de Miguel Ángel Blanco como los actos criminales que desde hace ya muchos años viene perpetrando ETA, no solo suponen la muerte de personas con nombres y apellidos o la privación de su libertad, sino un ataque despiadado contra la dignidad humana. Hoy nos hemos reunido aquí cansados de tanta barbarie. Quizás si lo hubiéramos hecho antes, Miguel Ángel Blanco estaría entre nosotros. Hoy no es un día dichoso, pero sí que puede ser el comienzo de algo importante. El 14 de julio más de 10.000 personas se manifestaron en Segovia en silencio para pedir el fin de la violencia. En el verano de 2006, un equipo de la televisión local compartía la experiencia de los voluntarios de la ONG andaluza África Arcoiris en Costa de Marfil. Se trataba de vacunar a 10.000 niños contra la meningitis y las fiebres amarilla y tifoidea. La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta aportaba los 24.000 euros necesarios para adquirir las vacunas. En el África subsahariana hay muchísima pobreza en todos los países, pero aquí en Costa de Marfil o la Côte d'Ivoire está sufriendo desde hace 3 años consecutivos unas desgracias por una guerra interna que han tenido. Pero aquí no venimos a hablar de guerra ni de circunstancias de negocio, venimos a vacunar a esos niños que yo aprendí a verles desde el principio, a encariñarme con ellos y a saber de que no recibían vacuna. El gobierno marfileño no tiene contemplado en su calendario vacunal ningún tipo de vacuna, son los padres los que la tienen que pagar. Se actuó en pueblos, barrios, aldeas y poblados de norte a sur del país, en situaciones extremas por la situación política que se vivía en Costa de Marfil. La ilusión de haber hecho un trabajo importante y por otro lado la desazón de haber dejado mucho por hacer, porque queda muchísimo por hacer. Esta gente está súper necesitada, no solamente ya en cuestión sanitaria, sino en cuestión de higiene, de comunicaciones, absolutamente de todo. Están totalmente dejados a la mano de Dios con esta guerra tan trágica que están sufriendo en sus carnes. Este ha sido nuestro primer viaje a una ONG totalmente joven. Nos ofrecieron esta ayuda técnica. Se la hemos prestado evidentemente con todo ese interés, pero además nos vamos a implicar tremendamente más. Yo creo que es un grano de arena que puede hacer sensibilizar toda esta acción que vosotros mismos después vais a poner en marcha para comunicárselo y hacérselo saber a todas las personas que realmente aquí hay necesidad y aquí hay que aportar ayuda. No se trata solamente de ver a estas personas como inmigrantes, sino como personas que hay que ayudarles en su sitio. Y lo primero que hay que ayudarles es en la salud.
y dentro de la salud realmente la prevención es lo más barato y lo más eficaz. Pues aquí estamos nosotros vacunando. Evidentemente hay que conocer el terreno, es la primera vez, ha habido sus cosas positivas, sus cosas negativas. Lo más positivo es ver el deseo tan grande que no se lo he visto en ninguna parte del mundo, el deseo tan grande que tienen estas personas de venir con sus niños, con sus mayores, con todo, a por la vacuna. De todas formas, la intención es de seguir viniendo y de seguir apostando por ello y de intentar conseguir pues que vayan bajando esos índices de natalidad y vayan disminuyendo el índice de mortalidad, con idea de que la población se vaya saneando lo más posible. Era la segunda campaña de vacunación de esta ONG, cuyo objetivo era y sigue siendo mejorar las condiciones de vida en un país con 18 millones de habitantes, donde la mortalidad infantil era entonces de 90 niños por cada 1000 nacimientos y la esperanza de vida no llegaba a los 50 años. En el verano de 2001, Carbonero el Mayor volvía a disfrutar en todo su esplendor del retablo de la iglesia de San Juan Bautista, una verdadera joya, una de las piezas más sobresalientes del Renacimiento en Castilla. Fue obra de dos pintores, Baltasar Grande y Diego de Rosales, discípulos de Ambrosio Benson, a mediados del siglo XVI. La restauración del retablo era un sueño perseguido en Carbonero desde los años 30, reactivado en 1995. En el año 95, por mediación del hoy presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, don Juan Miguel Hernández León, nos fuimos a ver al director general de Bellas Artes, en el cual se sensibilizó mucho con el tema y se inició un proceso para la restauración, realizando un proyecto que luego se ha dilatado en el tiempo por problemas presupuestarios casi todo, pero que al final pues podemos estar satisfechos porque se ha realizado. El Instituto del Patrimonio Español invirtió 34 millones de pesetas en una restauración que siguió la máxima de intervenir lo menos posible. Lo que se ha hecho es limpiar la superficie y en estos momentos tenemos el barniz original a la vista y las tablas que estaban separadas no ha sido necesario utilizar ningún material, sino que se han juntado por sí mismas con un trabajo de carpintería muy delicado, pero que se ha realizado muy bien. El conjunto presentaba una importante falta de estabilidad, al no contar con un sistema de anclaje propio. El original lo había perdido en 1731, cuando se desmontó para cambiar su lugar en la iglesia. Un nuevo anclaje y la recuperación del barniz original fueron los principales logros de los trabajos de restauración. Esta restauración supone que hay una deuda con la gente tiene que venir a Carbonero el Mayor a ver este retablo. Antes estaba muy oscurecido por el paso del tiempo, que eso afecta a las pinturas, como es natural, y en estos momentos lo puede ver como lo dejó el pintor, como lo dejaron los pintores que lo hicieron. Este es un logro del pueblo de Carbonero y de nadie en especial, sino del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Con 21 tablas distribuidas en 5 cuerpos y 3 calles, el retablo de Carbonero presenta escenas de la vida de Jesús y de San Juan Bautista. Une la influencia flamenca de las pinturas con el gusto plateresco del armazón de madera. Fue declarado Bien de Interés Cultural a finales de la pasada década.
En junio de 2003 la noticia indiscutible es la toma de posesión del nuevo alcalde. Pedro Aragüetes, abogado independiente en las filas del PSOE, recibe el bastón de mando gracias al apoyo de su grupo y de Izquierda Unida, que firman el primer acuerdo entre dos fuerzas de izquierdas en Segovia. Izquierda Unida dirige las áreas de Patrimonio, Educación, Juventud y Deportes. No venimos al ayuntamiento como forma de holganza retribuida. No venimos al ayuntamiento como oficio que degenere en rutina. No tenemos afán de poder, sino ilusión de hacer cosas importantes para Segovia. Si trabajamos, si no nos asustan las dificultades, lo lograremos. El PSOE vive horas bajas tras la polémica elección de sus diputados provinciales. La falta de acuerdo provoca la presentación de dos listas y termina en un recurso ante el Constitucional y un expediente a varios militantes, entre ellos el teniente de alcalde de La Granja. Se han movilizado 35 concejales que entienden que hay una sensibilidad distinta que puede gobernar el partido, porque de esa manera ilusionaremos a más ciudadanos, y hay una manera que es la autárquica, la mole pétrea, que es impermeable a los movimientos sociales que hay en la actualidad y que debemos de atender a ellos, que es la que representa el aparato del partido en la provincia de Segovia. En el Centro Nacional del Vidrio se pone en marcha la primera escuela taller regional del vidrio. Los escolares de la capital protagonizan la exposición Mira cómo cuidamos nuestro cole. Los trabajos recogen sus sugerencias para mejorar los centros en los que estudian. Dirigido a los escolares, Caja Segovia y Patrimonio Nacional ponen en marcha los itinerarios por el monte de Río Frío. En Otero de Herreros, el Foro por la Memoria localiza los restos de 5 vecinos de entre 18 y 36 años, miembros de la Casa del Pueblo, fusilados en el verano del 36. 5 de las 211 personas fusiladas y enterradas en cualquier parte en territorio segoviano. Esta es la primera intervención de este tipo en la provincia. Pretende recuperar los cuerpos físicos, los restos físicos de aquellas personas y también recuperar la memoria. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué fueron ejecutadas? Porque defendían la legalidad de la Segunda República. En la noche de San Pedro, los fuegos artificiales provocaban un incendio en la zona del velódromo que estuvo a punto de afectar al Pinarillo. Todos los bomberos de Segovia se emplearon a fondo para apagar las llamas. Antes, la ciudad había vivido la fiesta en la calle. El desfile inaugural y el pregón dieron paso a 8 días de diversión en los que los conciertos fueron los actos más multitudinarios. Actuaron Celtas Cortos, los segovianos de Lujuria, La Oreja de Van Gogh y M-Clan. Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. En junio de 2001, Moisés López partió de Fuentemilanos con esta avioneta para dar la vuelta al mundo. Volvía 45 días después y así le recibían sus familiares y amigos. Había comprado la Piper Seneca un año antes en Estados Unidos. Con ella cruzó el Atlántico, fue el primero en conseguirlo con un avión de este tipo, de hélice de pistón, y a raíz de aquella hazaña le invitaron a participar en la Vuelta al Mundo. La cubrió con el piloto comercial Nacho Santamarta y el cámara de televisión Víctor Jiménez. Hoy en día los instrumentos que tenemos son mucho más modernos que lo que hacían los pioneros de la aviación en los años 30, ¿no? Que al principio este vuelo era para rememorar un vuelo histórico español que fue el Madrid-Filipinas. Y evidentemente es asombroso cómo podían volar ellos a brújula y mirando las estrellas y llegar a los sitios, ¿no? Nosotros la verdad que contamos con mucha mejor tecnología, pero vamos, ir en hélice, dar la vuelta al mundo, cruzar el Atlántico, cruzar el Pacífico. Con ellos sobrevoló Argelia, Túnez, Italia, Egipto, Corfú, Arabia Saudí, Pakistán, India, Birmania, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Islandia y Reino Unido. Hicimos Southampton en Salamanca para llegar los primeros a Salamanca y ser los primeros que tocaran tierra dando la vuelta al mundo en avión de hélice, un segoviano el primero. Dejas lo bueno y olvidas lo canutas que lo has pasado. Ha habido 2 ocasiones que hemos podido, vamos, una de ellas en porcentaje yo creo que teníamos el 90 y tantos, 90 y mucho % de haber cascado, que era
Cuando llegamos en el Pacífico desde Hakodate a las Islas Semia, 13 horas de vuelo que teníamos consumido toda la gasolina del avión y llegamos y resulta que llevaba 8 días cerrado hasta para el tráfico instrumental la base de Pasi. Y no nos quedó más remedio que entrar con ella ya cerrada y todo. De noche, a las 2 de la madrugada, con ello cerrado, con niebla, con nubes bajas, sin ver la visibilidad nula, totalmente nula. Pero no nos quedaba más remedio que jugártela. También hay momentos muy bonitos, pues cuando ves un paisaje precioso, pues como hemos visto en Alaska, glaciares que probablemente no haya pisado nadie, o no sé, estar encima del mar y que no haya nada, o encima del desierto. Ha habido momentos muy bonitos, lo que pasa es que realmente lo mejor, volver a casa. El llegar aquí, la recibir, eso es mejor, sin lugar a duda. Moisés López completó la vuelta al mundo en 45 días con 66 años. El vuelo había sido su pasión desde los 18. Llevo volando, llevo más de 6.000 horas de vuelo, llevo 1.800 más de acompañante, o sea, son 7.000 o 8.000 horas totales de permanencia arriba. En unos instantes volvemos con más recuerdos como los del Día Europeo de la Música de 1998. El 21 de junio se cumplía justo un año de la muerte del crítico musical Jorge de Ortúzar. Fernando Ortiz compuso para él esta pieza que interpretaron dulzaineros de toda la provincia en la Plaza Mayor. Ese día se dieron cita en Segovia 1.000 músicos de diferentes estilos en 55 conciertos. Este Día Europeo de la Música está hecho para la música, pero también para conocer Segovia. Por entonces también era noticia la recuperación del Jardín de la Botica del Palacio de la Granja y de los artesonados del Monasterio de San Antonio, el juicio a un joven religioso por insumisión, el centenario del Archivo General Militar. Porque no hay que olvidar que la documentación de la historia del Ejército es un poco o un todo o una parte muy importante de la historia de España. O la inauguración del Valle del Clamores. El 21 de junio es el Día Europeo de la Música. La Fundación Don Juan de Borbón reunía en 1998 en Segovia a más de 1 millar de músicos. 55 actuaciones se sucedieron por los rincones de la ciudad entre el mediodía y la medianoche. 12 horas de música que comenzaron en la Plaza Mayor con la banda del Conservatorio y con el homenaje a Jorge de Ortúzar. El crítico había fallecido repentinamente un año antes y a él estaba dedicada 21 de junio, una pieza compuesta por Fernando Ortiz que interpretaron 32 dulzaineros de toda la provincia. Es un baile corrido con las dos partes tradicionales de los bailes corridos y la verdad es que no ha sido complicado componerla. Yo creo que nos ha echado una mano él. De la Plaza Mayor a la iglesia de San Justo, de la Catedral a San Juan de los Caballeros o al patio del Torreón, Segovia respiró música por los 4 costados en este 21 de junio de 1998. Este día también sirve para conocer Segovia y sirve para conocerla a través de la música. Y por eso yo siempre he dicho desde el primer día que este Día Europeo de la Música está hecho para la música, pero también para conocer Segovia. Música para todos los gustos, de estilos muy variados en una jornada en la que no faltaron las melodías de la ronda segoviana. Asómate a la ventana, si te
Ni los grupos corales Discantus y Aulacuator actuaron junto a la orquesta de cuerdas del conservatorio. Doce horas de música que finalizaron en la Plaza de Toros con uno de los conciertos incluidos en el programa de fiestas, el del grupo Dover. El Partido Socialista celebraba primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Segovia. Votaron el 66% de los 223 militantes de la capital, y de ellos el 58% daba su apoyo al entonces procurador regional Ángel García Cantalejo. Se imponía al director provincial del INS, Juan Francisco Rodríguez, y se convertía en aspirante socialista al Ayuntamiento de Segovia en las elecciones que al año siguiente ganó el PP, que pactó con Unión Centrista y cedió la alcaldía a López Arranz. En este junio del 98 visitaba Segovia el presidente de la Junta de Castilla y León. Juan José Lucas y las autoridades locales acompañaban al presidente del Comité Olímpico Mexicano en su visita a la capital. Lucas volvía poco después a inaugurar el Valle del Clamores, junto a la ministra de Agricultura. Digo que Segovia, comparándola a lo que era Segovia hace solo unos años, es una ciudad distinta, una ciudad que ha recuperado parte de su belleza, porque aún queda una belleza oculta que será necesario seguir trabajando. Ha quedado francamente bien y que ahora pues con esto pues yo creo que es un último empujón junto con la recuperación de las murallas y todo eso, creo que está quedando muy bonita. Si ya es difícil poner más bonita Segovia, pues se está consiguiendo. La Junta había invertido más de 200 millones de pesetas en la recuperación del valle, 10 hectáreas en las que se había limpiado y desbrozado, se había instalado riego e iluminación y sistema de conducción de aguas, además de abrir nuevos caminos. Antes de la entrada del verano se advertía de los riesgos del embalse del Pontón. El Ayuntamiento de La Granja no había pedido la declaración de ninguna zona de baño en su término municipal. Nosotros, por la cantidad de término municipal que tenemos la suerte de poder ser zonas aptas de baño, si las declarábamos zonas de baño o teníamos una plantilla de 3.000 socorristas o si no, la responsabilidad que recaía sobre el ayuntamiento era enorme. No hay que olvidar que en nuestro término municipal no solamente está el pantano, está la zona de las calderas, están las zonas de lo que nosotros denominamos pozas en todo el río Eresmas, incluido Balsaín. Es decir, son una cantidad de lugares que sería imposible su mantenimiento con vigilancia. Y pedía a la subdelegación del Gobierno que la Confederación Hidrográfica del Duero elaborase el plan de seguridad. De lo contrario, no quedaría prohibido el baño, pero el embalse no contaría con servicio de salvamento y primeros auxilios. Quien se bañase lo haría bajo su propia responsabilidad en unas aguas complicadas. Tiene una calidad de agua en la cual hay una visibilidad muy pequeña, de 1 metro a 1,5 metros, tiene zonas de gran profundidad. Y no solamente hay gran profundidad, sino que las zonas tienen mucha pendiente, es decir, no hay zonas de playa, salvo un par de enclaves muy concretos. No bañarse solo, ni en parajes escondidos o donde no haya posibilidad de recibir alguna ayuda. Vigilar especialmente a los niños pequeños, a las personas mayores, o tener un cierto cuidado cuando se hacen actividades pues, de juego, etcétera, en las que el agua o el meterse en el agua esté implicado. Y bueno, pues que nadie haga de socorrista si no tiene una preparación. Y así siguen las cosas. En 1998 seguían celebrándose juicios por insumisión. Luis Berzosa, segoviano, 26 años, claretiano desde los 18, no se presentó en su destino para hacer el servicio militar y tampoco aceptó la prestación social sustitutoria, porque consideraba que era una forma más de aceptar la mili. El fiscal me pide 6 meses de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta. Es la mínima que piden, según el Código Penal nuevo. Como os decía antes, la pena de prisión, cuando es menos de 1 año, uno no ingresa en prisión si no tiene antecedentes. Y esto es utilizado para que, por una parte, el juzgado se lava la cara porque condena al insumiso, pero por otra parte, no ingresa en prisión y, por tanto, el nivel de preocupación social es menor también. En el juicio declaraba, entre otros, el precepto de apostolado de Castilla y León de la Orden Claretiana.
Recién estrenado el cargo de presidente de la Audiencia, la vista corrió a cargo de Andrés Palomo. Yo espero que los argumentos que ha dado la defensa, que sí que ha planteado toda la amplia gama de situaciones actuales y de posibles soluciones que hay al tema de la insumisión, pues que sean aceptados por el tribunal. Durante ese fin de semana, compañeros y amigos del joven claretiano le acompañaban en diversos actos de protesta, como este encadenamiento simbólico a las puertas de la Academia de Artillería. Otros jóvenes, algo más de un centenar, se presentaban en magisterio a las pruebas de selectividad. Pues bien, parece que de momento se deja, no sé, a ver esta tarde qué tal sale la historia y esas cosas. Pero hasta que no veamos los resultados, pues tampoco podemos decir nada. Eran los primeros alumnos de bachillerato LOCSE. Ya tienen diferencia en la selectividad en función de las asignaturas que han hecho, es decir, es más específica incluso que el COU. El Colegio Primo de Rivera todavía no había cambiado de nombre por el de Diego de Colmenares, celebraba su 70º aniversario. Con este motivo exhibía los fondos del Museo de la Escuela, prestados por la asociación El Corralón, de Otones de Benjumea. De algún modo, al menos hasta los 70, o un poquito antes quizá, pero de algún modo la escuela rural es la escuela de todos, porque trasladado a la ciudad también ha sido la escuela de la infancia de mucha gente. Entonces remueve mucho, hay mucho sentimiento en la escuela de Otones. La Junta y las 6 cajas de ahorros de la comunidad acababan de construir la Fundación del Patrimonio Histórico. Su primer proyecto de restauración fue el del artesonado mudéjar de la Capilla Mayor de San Antonio el Real, con una inversión de 14 millones de pesetas. Es una obra emblemática que la Fundación ha elegido bien en casi todas sus obras, pero que esta, como digo, es muy representativa de toda la historia de Castilla y León. Se presentaba también el plan director de la Catedral de Segovia, que planteaba una inversión superior a los 800 millones de pesetas en 8 años, con intervenciones prioritarias en el claustro, el crucero, las fachadas, las cubiertas de las naves y las capillas, además de un programa de usos y mantenimiento. Programa de mantenimiento en dos sentidos, mantenimiento y seguridad. Seguridad no solamente antirrobos, sino antiincendios, anti lluvias, anti todo lo que queráis, anti gamberrismo si queréis. Y ese mismo día volvía a la iglesia de San Martín el tríptico de la Pasión, tras 12 meses de restauración para, sobre todo, eliminar repintes y buscar el barniz original. Se ha podido comprobar que habían diferentes pátinas, se ha podido comprobar que había diferentes repintes, que había diferentes tipos de lagunas tratadas en diferentes momentos. En la celebración del Día del Alcázar, el presidente de su patronato anunciaba el inminente inicio de unos trabajos muy esperados, los de recuperación del artesonado original de la Sala de la Galera, el que había tenido desde la época de Catalina de Lancaster hasta el incendio de 1862. Se va a poder rehacer ese techo que se conoce perfectamente porque Abrial, este dibujante José María Abrial y Flores, que fue profesor de la Escuela de Bellas Artes, Bellas Artes y Nobles Artes de Segovia, dibujó en sus ratos de ocio, dibujó perfectamente, con gran minuciosidad, dibujó todo el Alcázar, los interiores del Alcázar, y dejó unos dibujos muy precisos sobre cómo era la Sala de la Galera. Calculamos que en el plazo de un año pues pueda estar concluida esa sala, con lo que de alguna manera se cierra el gran ciclo de las restauraciones del Alcázar, lo cual no quiere decir que se interrumpa o pare ahí la labor del patronato, pero sí que eso era una vieja aspiración, una viejísima aspiración, el reconstruir la Sala de la Galera. En el Alcázar, el Archivo General Militar celebraba su primer siglo de vida. Recibió por ello la Medalla de Oro de la ciudad y la de Plata del Patronato del Alcázar. El Archivo General Militar de Segovia quedó instalado en el Alcázar en el año 1898. Uno de los documentos más antiguos que tiene data del siglo XV. Cuenta en total con cerca de 74.000 legajos que ocupan una extensión de unos 14 kilómetros. Llegará un día, y esperemos que no sea muy lejano, en el que ya no se manejen físicamente los papeles, como se ha venido haciendo hasta ahora, sino que incluso por el mejor cuidado de esos documentos, que algunos tienen un valor excepcional, pues se puede hacer a través de los procedimientos que hoy ya se emplean en otros archivos. Y en la granja la reina doña Sofía visitaba el recreado Jardín de la Botica, que en su día dio servicio a la farmacia real. No se conocía su diseño original exacto, posiblemente del siglo XV, pero los técnicos de patrimonio se guiaron por la farmacopea del Palacio de Madrid.
Este jardín de la botica contaba con 3.000 metros cuadrados en los que se cultivaban 150 especies, entre plantas medicinales y aromáticas, arbustos o frutales. Había provisto a la Real Botica hasta 1868 y desde 1918 era almacén de restos y materiales. Y de las fiestas de Segovia de aquel año rescatamos la llegada de las damas a la Plaza Mayor, todavía en las carrozas que las asociaciones de vecinos elaboraban para la ocasión. Y el concierto de Mónica Naranjo. La verdad es que no podemos ir contentas. El público se ha portado de maravilla y nos han demostrado una vez más que, bueno, pues que nos quieren y nos siguen, ¿no? El repertorio está elegido por el gusto al público, ¿no? El público te las piden, te pide canciones del nuevo disco, te pide canciones de los álbumes viejos también. Entonces, bueno, es una composición de todos los álbumes nuestros. Y lo elegimos así, como sabemos que la gente se emociona, bueno, vosotros habéis tenido ocasión de verlo, ¿no? Cómo estaba el público y la gente. Y vibra con esa canción, les gusta, les emociona y bueno, de esa manera se eligen las canciones, viéndolos a ellos, ¿no? Cómo se comportan y cómo les gusta y aparte cómo te las piden las canciones. Siempre llevamos a gala nuestra raza, somos gitanas y eso está por encima de todo, ¿no? De toda la evolución que se puede hacer en la música, que de hecho nosotros la hemos hecho, hemos mezclado el flamenco pues con todos los sonidos americanos, pero el flamenco siempre está con nosotras como buenas gitanas que somos y españolas. Y es una cosa que siempre viaja con nosotras y siempre estará en nuestro repertorio, ¿no? Demostrado a todo el público, digamos gitano, a todos los puristas, que el flamenco hay que cambiarlo para que salga fuera de España, porque el flamenco puro, auténtico, es para una minoría, es para muy poca gente y había que cambiarlo para salir a mercados como Japón, a los Estados Unidos, como gracias a Dios estamos vendiendo. Por hoy. Nos vamos a despedir hasta mañana a las 5 de la tarde, que por otra parte será el último día de la emisión de Tele Segovia, pero no nos pongamos tristes porque nos está esperando algo muy bonito. Vamos a unir nuestros O recordando a aquellos infantiles que inevitablemente salían de nuestras gargantas cuando veíamos esa colección de fuegos artificiales que hoy por enésima vez se va a repetir en los Altos de la Piedad. Y más tarde, a la 1, tendrán tiempo de vivir una gran verbena que se prolongará hasta tanto cuanto ustedes deseen. Que lo pasen muy bien. Nuestros mejores deseos para todos en estas fiestas. Buenas noches.